Junta Pública de la Real Academia de la Mar para dar posesión de su plaza de numerario al ilustrísimo señor don Juan Riba Francos. Los ilustrísimos señores académicos don Juan José Ferrer Gutiérrez de la Cueva y don Diego Fernández Quesado se servirán a acompañar a este salón al ilustrísimo señor recipientario. Ruego a los señores y señoras académicos e invitados en general que se pongan en pie para hacer todos juntos la tradicional y solemne invocación al Espíritu Santo. Tomen asiento. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Juan Riba Francos, numerario electo, para pronunciar su discurso de recepción ante esta Real Academia. Con la venia, señor presidente de la Real Academia, excelentísimas, ilustrísimas autoridades, académicos, señoras y señores, amigos todos. Es para mí un inmenso honor dirigirme hoy a ustedes como miembro de esta ilustre institución. Asumo esta responsabilidad con gratitud y con el profundo compromiso de contribuir al entendimiento y al progreso de un sector que ha sido el alma de mi familia y de mi vida, el transporte marítimo. El título de mi discurso, La gran transformación del transporte marítimo visto desde el puente de una naviera centenaria, no solo alude a los profundos cambios que nuestra industria ha experimentado, sino también a la perspectiva privilegiada que he tenido desde Suar Díaz, una empresa familiar con casi un siglo de existencia. Y este viaje me ha permitido ser testigo, en palabras de Antoine de Saint-Exupéry, de cómo el mar une más de lo que separa y da sentido a nuestra humanidad colectiva. Permítanme retroceder en el tiempo hasta los años 80, periodo crucial para mi vida y para nuestra empresa. En esos años, en ese momento, nuestra familia sufrió la pérdida de don José y don Rafael, fundadores de Suar Díaz. Con su fallecimiento se cerró una etapa brillante de liderazgo, pero se abrió otra llena de desafíos. Uno de esos desafíos ocurrió durante la capilla ardiente de mi tío Rafael. En esa tarde solemne recibimos la noticia de que el buque Blázquez, un moderno rolón Roloff, construido en los astilleros Bazán, había declarado un incendio en la entrada de la ría de Vigo. Sin dudarlo, me dirigí al lugar para coordinar las operaciones junto al director de nuestra delegación. Anochecía cuando llegué a Vigo. El barco, que iba cargado de semirremolques y vehículos de la fábrica de Citroën en Vigo, era una gran bola de fuego que derivaba a la altura de Bayona, bordeando la isla de San Martín, y las corrientes marinas de la zona lo estaban conduciendo a mar abierto, sorteando milagrosamente los bajos de las serralleiras y otras múltiples pedras que emergían traicioneras frente a la costa. La tripulación había conseguido abandonar la embarcación solo unos minutos antes. Comenzamos a seguir la trayectoria del Blázquez, conduciendo nuestro vehículo por las corredoiras que serpenteaban entre los eucaliptus de la costa. Estábamos siendo testigos no solo del drama del incendio, sino también de las complejidades de nuestro entorno. En un momento dado, ya de madrugada, nuestro coche fue rodeado por otros vehículos cuyos faros nos deslumbraron. Pronto entendimos lo que sucedía. Nos habíamos cruzado con un grupo de contrabandistas que al parecer realizaban una descarga. Y recuerdo vívidamente el grito de mi director: «¡Son los narcos! ¡Salgamos de aquí!».
Sin pensarlo dos veces, huimos para evitar interferir en sus actividades y las consecuencias que nos podían acarrear. Finalmente, al amanecer, pude contemplar al Velázquez siendo remolcado hacia el puerto de Vigo por Alonso de Chaves, que estaba reducido a un amasijo de hierros, pero salvado de la tragedia medioambiental que pudo haberse producido gracias a la pericia de los profesionales de salvamento marítimo y a nuestro director, Pedro Bustillo. Pronto me di cuenta de que las fuertes emociones que nuestro negocio puede deparar no habían hecho más que empezar. Como dijo Winston Churchill, aprendí de golpe que nuestro trabajo iba a ser una prueba constante de carácter donde el éxito nunca es definitivo, el fracaso nunca es fatal, pero lo que importa es el valor para continuar. La pérdida de los fundadores de una compañía, pilares de un legado familiar, ya es de por sí un hecho conmovedor. Sin embargo, la coincidencia de aquel suceso con el incendio del buque Velázquez parece casi una metáfora del desafío que supone la continuidad de un proyecto intergeneracional en medio de la adversidad. El final del siglo XX y los primeros años del XXI trajeron grandes cambios al transporte marítimo y a nuestra empresa en particular. Lo que parecía que era una calma teórica resultó ser la antesala de una gran tormenta. Muchas navieras españolas no lograron adaptarse a los nuevos tiempos y desaparecieron. Nosotros enfrentamos además los problemas propios de las empresas familiares, como son los relevos generacionales bruscos, los cuales a menudo incluyen intentos de motines, inclusive abordajes. Estos momentos son especialmente difíciles de gestionar. Desde Suar Díaz, y gracias al compromiso y determinación de mi familia, conseguimos superar y culminar, no sin dificultades, la transición generacional de nuestra empresa centenaria y crear un nuevo horizonte para la compañía. Mientras tanto, a nivel mundial y con especial intensidad en Europa, se empezaba a consolidar nuevas corrientes y tendencias políticas e ideológicas. Aunque estos movimientos buscaban probablemente objetivos necesarios por la protección del planeta, a menudo provocaron reacciones radicales por parte de los responsables políticos europeos. Desde mi posición como presidente de los armadores europeos y como miembro del Consejo de la International Chamber of Shipping, fui testigo directo de ese gran cambio que se estaba gestando y que tanto impacto produciría no solo al transporte marítimo, sino también a toda la cadena logística mundial. Había detentado la presidencia de la Asociación de Navieros Españoles, ANAVE, durante 6 años, una época que coincidió con la grave crisis financiera mundial del 2008. Todavía recuerdo las recomendaciones que recibía del Ministerio instándome a no utilizar en mi discurso ante la Asamblea de ANAVE la palabra crisis, cuando ya en nuestro sector podíamos adelantar la complicada situación que se nos avecinaba. Fue poco tiempo después cuando un grupo de notables armadores de algunos de los países más influyentes de Europa me propuso que presentase mi candidatura a la presidencia de EXA. Recuerdo que me decían: tú no te preocupes, no te ocupará mucho tiempo. También me decían: EXA cuenta con un secretario general con una gran experiencia que hace todo el trabajo. El acervo comunitario es muy sencillo de gestionar. Incluso alguno en tono de broma mencionaba el glamour de los armadores, el lujo, los viajes. Evidentemente, todo ello muy alejado de la realidad de nuestro trabajo. Estos comentarios me los hacían durante unas largas cenas que teníamos y que compartíamos en Bruselas con la intención de que aceptase el cargo. También me trasladaron el enfrentamiento que existía entre las posiciones de los países nórdicos, que chocaban con frecuencia con el resto de los países, especialmente con la potente marina mercante griega. Ya Platón hablaba de los griegos como ranas sentadas alrededor de un estanque. Y además me decían que este era un asunto importante para EXA y el cual esperaban de mí que intentase gestionar de la mejor manera posible. Al final decidí aceptar el honor que me proponían y así fue como finalmente desembarqué en Bruselas como primer español presidente de la potente Organización Naviera Europea. Pero una vez que tomé posesión pude comprobar que, efectivamente, el secretario general, Alphonse Guigné, era muy competente y experto. Lo primero que me dijo fue que se jubilaba y me tenía que ocupar de buscarle sustituto. Respecto al acervo comunitario, tampoco me resultó tan sencillo como me decían el habituarme a los términos que empleaban y descifrar la sopa de letras que se utilizaban con iniciales de todo tipo, como DG, COM, DG Clima, DG MOVE, que eran las denominaciones de las instituciones con las cuales teníamos que interactuar
habitualmente. Pero una vez terminado mi proceso de adaptación a la organización y haber conseguido realizar la transición de la Secretaría General con éxito, ya nos metimos de lleno en los temas que preocupaban a nuestra industria. En primer lugar, me voy a referir cuál fue la evolución de esta agenda medioambiental en ECSA. En aquellos momentos el sector marítimo europeo empezaba a sentir el peso creciente de la agenda medioambiental. Aunque las iniciativas relacionadas con la sostenibilidad eran todavía incipientes, los debates en Bruselas comenzaron a adquirir mayor intensidad, impulsados por las preocupaciones sobre el cambio climático y la presión para que las industrias contribuyeran a los compromisos internacionales, como son el Protocolo de Kioto y las metas de reducción de emisiones. Entre el 2011 y el 2013 se inició la gran transformación. Las principales cuestiones que enfrentamos incluyeron, en primer lugar, la regulación de emisiones de azufre. La Directiva sobre el contenido de azufre en los combustibles marítimos marcó un punto de inflexión. La necesidad de cumplir con el límite 0,1% de azufre en las áreas de control de emisiones secas en el Mar del Norte y el Báltico representó un desafío técnico y financiero para las navieras. Las opciones de cumplimiento, como el uso de combustible bajo en azufre, scrubbers o combustibles alternativos como el GNL, requerían inversiones significativas. También en este periodo fue cuando la Unión Europea comenzó a trabajar en sistemas de monitoreo y verificación de emisiones de gases de efecto invernadero, que dio lugar al reglamento Monitoring, Reporting and Verification en el 2015 y que obligaba a las navieras a reportar las emisiones de CO2 de los buques que operaran dentro del espacio económico europeo. Esta presión para reducir emisiones incentivó la investigación en combustibles más limpios, como el GNL y más tarde el hidrógeno y los biocombustibles. Sin embargo, en ese momento estos combustibles eran más un objetivo a largo plazo que una realidad práctica. Estos temas que menciono convivían con otros que no eran menos importantes, pero que solo procederá a enumerar. Fue en aquellos años cuando se lanzó la Operación Atalanta de la Unión Europea para combatir la piratería en el Golfo de Adén, que fue impulsada por España y con la Armada y el Ejército del Aire como protagonistas. También me gusta recordar las duras negociaciones con la Dirección General de la Competencia, la DGCOM, que mencionaba antes. Entonces estaba dirigida por el español Joaquín Almunia y era sobre la incompatibilidad de las bonificaciones por la aplicación del tax list y el intento por parte de la Comisión de que los armadores también devolviésemos las ayudas concedidas. ¿Cómo fue la evolución posterior entre el 2015 y el 2020? En el 2015, el Acuerdo de París amplificó la urgencia de las políticas medioambientales. Las emisiones del transporte marítimo, que estaban excluidas inicialmente del acuerdo, se convirtieron en un punto de presión internacional. La Organización Marítima Internacional, en este contexto, adoptó en el 2018 su estrategia inicial de reducción de gases de efecto invernadero y estableció metas ambiciosas, como una reducción del 50% de las emisiones de CO2 para el 2050, en comparación con el 2008. Entonces, durante estos años, ECSA y otras asociaciones trabajamos para equilibrar las ambiciones políticas con la realidad operativa de las navieras. Algunos puntos claves de esta evolución incluían estrategias para la descarbonización. Fue cuando se empezó a hablar de nuevas tecnologías, como baterías eléctricas, propulsión eólica y captura de carbono a bordo. En el 2020, la Unión Europea propuso integrar las emisiones marítimas en el sistema de comercio de emisiones, lo que generó un amplio debate en el sector sobre sus implicaciones financieras y operativas. Este camino hacia la sostenibilidad en el transporte marítimo no estuvo ni está exento de desafíos. La transición energética requiere inversiones masivas, requiere colaboración entre gobiernos y empresas y también soluciones tecnológicas que aún están en desarrollo. Sin embargo, es evidente, y así quiero resaltarlo, que la industria está comprometida con liderar este cambio. Desde mi experiencia he aprendido que los armadores europeos hemos demostrado una gran capacidad de adaptación, pero también que el éxito en esta transición dependerá de un enfoque equilibrado que combine regulación, incentivos económicos y apoyo tecnológico. Este espíritu de resiliencia y liderazgo será clave para navegar las aguas inciertas del futuro. La evolución de los planes en materia de medio ambiente en el sector marítimo no deberían entenderse únicamente desde una perspectiva técnica o regulatoria, porque en el corazón de este proceso están los armadores, personas que generación tras generación hemos construido nuestra vida en torno al mar.
Nuestras decisiones no solo moldean el futuro del transporte marítimo, sino que reflejan un profundo compromiso con la sostenibilidad y con el legado que dejaremos a las próximas generaciones. Si volvemos a Antoine de Saint-Exupéry, esta afirma en su libro Tierra de hombres: heredamos la tierra de nuestros antepasados, pero también la tomamos prestada de nuestros hijos. Esta cita encapsula la esencia del gran desafío que nos enfrentamos: equilibrio entre las exigencias del presente y nuestra responsabilidad hacia el futuro. Recuerdo un momento muy significativo que pude vivir en una conversación con un joven armador que representaba ya la tercera generación de su familia, que me dijo: no es fácil aceptar que debemos transformar lo que mi abuelo construyó con tanto esfuerzo, pero es nuestra responsabilidad hacerlo. Si queremos seguir navegando, tendremos que hacerlo mejor. Esta frase resume la esencia del factor humano, la capacidad de honrar al pasado mientras que se construye un futuro más sostenible. Y también me sirve para resaltar el papel del armador como líder y custodio de este cambio. Así fue como durante estos años comprendí rápidamente que detrás de cada decisión técnica o estratégica había personas. Los armadores europeos, muchos provenientes de empresas familiares, con décadas, incluso siglos de historia, han demostrado una capacidad de adaptación excepcional a un entorno en constante cambio. Durante conversaciones con mis colegas escuché historias de navieras que invirtieron en tecnologías emergentes, incluso a riesgo de sus propios márgenes de beneficio, porque creían en la necesidad de proteger los mares que habían sido su sustento. Esta actitud, que es profundamente humana, demuestra que la sostenibilidad no es solo una obligación, sino que también es un valor inherente a la mentalidad de los armadores a lo largo de toda su historia. Hoy, en el 2025, la descarbonización del transporte marítimo es una prioridad absoluta. La integración de las emisiones en el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea y los ambiciosos proyectos de la OMI para el 2050 constituyen desafíos técnicos y financieros de gran envergadura. Pero detrás de esas cifras y objetivos sigue habiendo personas. No solo los armadores. Hay tripulaciones y comunidades enteras que dependen de este sector. También recuerdo en una reunión clave en Bruselas en la que un representante del sur de Europa expresó: no podemos seguir hablando de sostenibilidad si no hablamos primero de supervivencia. Esta frase me recordó que nuestra labor no es solamente técnica o política, es ante todo a encontrar puntos de unión que respeten las realidades de todos los actores involucrados. Para liderar esta industria se requiere no solo innovación, sino también colaboración y empatía, elementos que los armadores europeos han demostrado a lo largo de su historia. Al asumir hoy este honor de ingresar a la Real Academia de la Mar, lo hago con la responsabilidad de contribuir al fortalecimiento de los valores marítimos, de promover una visión que combine el avance técnico con la dimensión humana que siempre ha caracterizado a nuestra industria. A continuación, me gustaría referirme y repasar con ustedes, muchos de ustedes, verdaderos expertos en economía marítima, otros elementos que han influido decisivamente al gran cambio del transporte, no solo por tratarse de hechos recurrentes a través de la historia de la humanidad, sino por la concentración de estos hechos en un periodo muy corto de tiempo, lo que ha modificado de una forma nunca vista el comercio mundial a nivel global. Hemos presenciado disrupciones continuas en las cadenas logísticas mundiales. Eventos como la pandemia del COVID-19, conflictos bélicos, la expansión económica de China y la transición energética que han ejercido una presión sin precedentes sobre nuestras operaciones y sobre la de nuestros clientes. La crisis sanitaria global de la pandemia del COVID-19 desestabilizó las cadenas de suministro, provocando escasez de productos y alterando patrones de consumo. La ralentización de la producción y las restricciones en el transporte internacional evidenciaron en ese momento la fragilidad de nuestras redes logísticas. Respecto a los conflictos bélicos, la guerra de Ucrania, la de Palestina y otras tensiones geopolíticas han interrumpido rutas comerciales clave, incrementado los costes operativos y han afectado la disponibilidad de recursos esenciales y ha generado incertidumbre en los mercados internacionales. El crecimiento económico y la influencia de China en el comercio global
han reconfigurado las dinámicas de oferta y demanda y han creado desafíos y oportunidades para los armadores en términos de competencia y también de colaboración. La transición hacia fuentes de energía más limpias ha modificado las necesidades logísticas de nuestros clientes, requiriendo adaptaciones en la infraestructura y en las operaciones para manejar nuevos tipos de carga y cumplir con las regulaciones más estrictas en materias de medio ambiente. Estas disrupciones han impactado significativamente en los clientes de los armadores y han afectado a distintos sectores de la economía, como por ejemplo a la industria manufacturera. La escasez de componentes y materias primas ha ralentizado la producción, incrementado la demanda de soluciones logísticas flexibles y resilientes. También al sector minorista. Los retrasos en las entregas y la volatilidad de los costos de transporte han complicado la planificación y el abastecimiento, especialmente en periodos de alta demanda. Y si nos referimos a la tecnología y electrónica, la falta de semiconductores y otros componentes críticos ha obstaculizado la producción y distribución de dispositivos, resaltando la necesidad de cadenas de suministro más robustas y diversificadas. Desde el Grupo Suar Díaz, como naviera de referencia para la industria de la automoción, tuvimos que trabajar conjuntamente con nuestros clientes para intentar paliar las constantes disrupciones en la fabricación de vehículos que se producían por esta falta de componentes. Pero frente a estos desafíos, el sector marítimo ha demostrado una notable capacidad de adaptación. Las navieras han implementado estrategias para mitigar los efectos de las disrupciones, tales como diversificación de rutas y proveedores, y así reducir la dependencia de regiones específicas y aumentar la flexibilidad, y una apuesta por la sostenibilidad. La transición hacia prácticas más sostenibles no solo responde a la regulación, sino que también ha mejorado la competitividad en un mercado global en constante cambio. Pero aquí tengo que resaltar que la Unión Europea no ha acompañado sus ambiciones climáticas con una política industrial planificada. Hace un año, ante las peligrosas consecuencias que se están generando en Europa, al coincidir en el tiempo las modificaciones legislativas con las rupturas de las cadenas de suministro y cuando cada movimiento geopolítico desencadenaba una reacción de toda cadena logística, el equilibrio entre la oferta y la demanda del transporte marítimo se rompió, con el resultado de capacidades más limitadas, caos en las rutas y aumento de costes. Fue cuando Bruselas encarga a Draghi fue el expresidente del Banco Central Europeo, un informe sobre los problemas, los riesgos y los desafíos de la economía europea, en el cual, en este informe, deja claro que la Unión Europea no ha acompañado sus ambiciones climáticas de un impulso sincronizado a la cadena de suministro, y aunque aplaude los ambiciosos objetivos marcados, lamenta la falta de planificación en su política industrial. El informe Draghi también destaca que el transporte marítimo se encuentra entre los sectores más difíciles de descarbonizar. Para alcanzar los objetivos climáticos establecidos, se estima que se necesitarán inversiones de más de 40.000 millones de euros anuales. Esta cifra ilustra tanto el desafío como la oportunidad a la que se enfrenta nuestra industria. Además, el informe pone de manifiesto la brecha en los precios entre los combustibles convencionales y los combustibles limpios, que puede ser hasta 5 veces más caros. Y lo que propone, para cerrar esta brecha el informe, es que los ingresos generados por el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea, los conocidos como ETS, los ETS, se destinen a financiar esta transición mediante fondos específicos para la industria marítima. Estos puntos reflejan una verdad fundamental. La transición energética no puede lograrse sin la colaboración de todas las partes interesadas. Y como dice el propio informe, necesitamos que todas las manos estén en cubierta. All hands on deck, para afrontar este reto monumental. ¿Cuáles son las dificultades y peligros de esta agenda actual? Todas las políticas mencionadas traen consigo dificultades y peligros que debemos afrontar con realismo y que yo las resumiría en los siguientes puntos. Hay una brecha de costos y desigualdad competitiva. La transición hacia combustibles limpios, como el hidrógeno o el amoníaco, implican costos que, como ya mencioné, pueden ser hasta 5 veces mayores que los de los combustibles convencionales. ¿Y esto qué supone? Que supone poner en una situación de desventaja a las navieras europeas frente a los competidores internacionales que operan bajo regulaciones menos estrictas. Como también señaló otro armador durante mi presidencia de EXA,
La sostenibilidad no puede ser un privilegio europeo si queremos seguir siendo competitivos. Respecto a la carga fiscal y la normativa desproporcionada, la integración del transporte marítimo en el sistema de comercio de emisiones ha incrementado los costos operativos para las navieras y en muchos casos sin ofrecer un retorno claro a través de incentivos o reinversiones en la innovación. La industria teme que estas medidas, sin un enfoque global coordinado, conduzcan a una pérdida de competitividad y a una relocalización de las operaciones fuera de Europa, cosa que ya se está produciendo. Ya lo advertía Aristóteles Onassis a mediados del siglo pasado. No se puede construir un negocio en el mar pensando solo en regulaciones, sino que hay que pensar en futuro y en flexibilidad. También falta infraestructura y tecnología madura. La transición energética requiere una infraestructura global para combustibles alternativos, como el amoníaco, el hidrógeno, el GNL, que actualmente es inexistente en muchas regiones. Además, estas tecnologías todavía están en fases iniciales de desarrollo, lo que añade un elemento de incertidumbre técnica y financiera. Las grandes navieras también tienen más capacidad para absorber los costos de esta transición energética, pero las pymes, que representan una parte significativa del sector, enfrentan enormes dificultades para adaptarse. Estas empresas corren el riesgo de desaparecer si no se establecen políticas de apoyo específicas para ellas. Y además hay una desconexión entre política y realidad operativa. Aunque los objetivos climáticos son imprescindibles, a menudo se implementan sin tener en cuenta la complejidad operativa y financiera del transporte marítimo. Ya lo dijo Juan Sebastián Elcano. El viento y el mar no se pueden controlar, pero sí podemos bracear nuestras velas. Todo lo mencionado anteriormente refleja con claridad este gran cambio que estamos viviendo durante este siglo y al que me refiero en el título de este discurso. Pero me temo que este cambio esté inmerso en un proceso que no se detiene. Cada día nos sorprendemos con una noticia nueva, nuevas circunstancias que se están produciendo a nivel geopolítico y que están llevando al transporte marítimo, curiosamente, a tomar protagonismo en las agendas políticas mundiales y muy especialmente en la agenda política de Bruselas. Parece que Europa empieza a recordar lo que la historia nos ha enseñado desde ya los albores de la civilización, que el mar ha sido el teatro del poder, ha sido el puente de las civilizaciones y el nervio del comercio mundial. Ya Horacio, con la lírica que caracteriza a los grandes, nos advertía de la potencia del mar como escenario de la ambición humana. Y rubur etaes triples circa pectus erat, o sea, de roble y triple bronce tenía el pecho aquel que osó primero confiar su frágil nave a las olas airadas. Desde entonces hasta hoy, la historia ha seguido este principio inmutable. Los imperios que se impusieron en el mar, como Atenas, Venecia, España, Inglaterra, extendieron sus sombras sobre los continentes. Por ello, con la solemnidad que merece esta verdad histórica, podemos afirmar que quien controla el tráfico marítimo controla el comercio y también controla el curso mismo de la civilización. Confiemos que nuestros dirigentes políticos tomen definitivamente conciencia de ello. Y a partir de ahora, me van a permitir que volvamos la vista a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Hemos repasado, durante esta primera parte del discurso, algunos de los importantes acontecimientos del siglo XXI y la situación a la que se enfrentan las navieras en la actualidad. En este punto quiero resaltar la larga trayectoria que hay detrás de muchas de ellas. Podemos decir que cada naviera o cada armador llevamos detrás una historia de dedicación y visión. Y si me refiero a la de Suardiaz, esta no solo está marcada por la visión y esfuerzo de la familia Rivas Suardiaz, sino también por las vivencias de las personas que acompañaron esta travesía desde sus primeros días. Como también dijo el mítico armador Aristóteles Onassis, en el mar, como en los negocios, no hay lugar para los indecisos. Esta frase refleja el espíritu emprendedor de nuestra familia, que desde sus orígenes, en Villaviciosa, Asturias, vía imperial, aristocrática y marinera, tomó decisiones audaces para abrirse camino en el mundo marítimo.
Volvamos la vista a principios del siglo XX. Corría el año 1906, cuando don Antonio Suar Díaz, arquitecto de formación, supo trasladar su visión empresarial al mar. De esta forma encargó el primer barco de acero en Asturias, que era conocido como el vapor Antonio López, a través del astillero Juliana Constructora Gijonesa. De hecho, ya en 1800, al final del siglo XIX, en 1893, su hermano Manuel, ingeniero de profesión, había mostrado este carácter emprendedor y había montado la fábrica de cerveza Suar Díaz Benmayer, que posteriormente pasó a denominarse La Estrella de Gijón. La naviera, desde sus comienzos, figuró con el nombre de Vapores Suar Díaz. Y el primer buque que explotó, denominado El Comercio, hacía navegación de cabotaje con carbón y retornaba a Gijón con cargamentos de pinos para las apeas de las minas. Hay que tener en cuenta que no existía prácticamente en aquellos tiempos transporte por carretera, por lo que el medio más utilizado era la vía marítima. Posteriormente, coincidiendo con una gran crisis que asoló la región en 1929, Antonio Suar Díaz, con la idea de contribuir al desarrollo de Asturias, de la que era un gran entusiasta, se comprometió a la construcción de varios pequeños buques: Sancho Panza, el Zuluaga, el Capricho, el Cervantes, el Quijote, Melchuca, Goya, etc. Más tarde estalló la Guerra Civil y de esa época es interesante leer la crónica de Alfonso Fernández, que fue uno de los primeros directivos que se incorporaron a la compañía en 1936. Él explicaba, al frente de la oficina solo estaba don Antonio Losada, ya que sus propietarios, don Antonio Suar Díaz y su sobrino, don Juan Valdés, octavo marqués del Real Transporte, se encontraban en paradero desconocido. Y añadía, recuérdese que estábamos en plena guerra civil y no se respetaba la vida de las personas consideradas desafectas. Durante dicha guerra, la flota fue incautada y utilizada tanto por las fuerzas republicanas como por las tropas nacionales, dejando a la compañía en una posición crítica. Poco después, en el 1937, don Antonio Suar Díaz falleció, dejando un vacío que amenazaba con la desaparición definitiva del negocio. Fue entonces cuando su hermana, Cristina Suar Díaz Valdés, asumió la responsabilidad de gestionar el legado familiar. Con una admirable fortaleza, Cristina, que era mi abuela, a la que llamábamos Mamá Gijón, decidió ofrecer la gestión del negocio a sus hijos, mi tío Falo, mi tío Rafael y a mi padre, José, en 1944, quienes tomaron una decisión valiente: reabrir la empresa que había sido cerrada y liquidada tras los años de conflicto. Para empezar, contaban con la administración del buque Sancho Panza, propiedad de doña Cristina, su madre. Contaba uno de sus primeros directivos. Y continuaba en su crónica de la época. También solicitaron a su hermano, el almirante e ingeniero naval Ángel Riba, armador de varios buques y propietario de los astilleros de Cantábrico y Herrera, que les confiase la administración de sus barcos. Este al principio tuvo dudas, al tratarse de un médico y un militar, aunque pronto se rindió a la evidencia de los primeros éxitos de sus hermanos. A partir de ese momento podemos decir que bajo los auspicios de don Rafael y don José empieza la historia del Grupo Suar Díaz, que acabó convirtiéndose a lo largo del siglo en un referente de las navieras españolas. Enseguida comenzó la apertura de oficinas en los principales puertos españoles y la expansión del negocio. Málaga, Tenerife, Barcelona, Sevilla se abrieron gracias a adjudicaciones de los contratos del aceite que había convocado la Comisaría de Abastecimientos y Transportes. Esa fue la razón para abrir estas primeras delegaciones y mientras en paralelo se fueron desarrollando nuevos negocios, como por ejemplo la captación como consignatarios de importantes líneas marítimas mundiales. También en años posteriores se produjo la incorporación de los primeros buques roll-on, roll-off en España y en los años 70 se empezó a trabajar con la industria del automóvil. Me gustaría hacer una mención especial a las líneas marítimas entre Vigo y Francia, que muchos años después derivaron en la primera autopista al mar que aprobó Bruselas. Voy a recordar someramente algunos nombres de algunos de los barcos que hicieron historia en la compañía, como fue la serie Riva, Riva Gijón, Riva Mahón, Riva Nervión, etcétera, que fueron los mencionados primeros roll-on, roll-off que hubo en España y con los que se establecieron las primeras líneas de carga rodada con los archipiélagos, con Canarias y con Baleares. Los Arroyofríos, el Velázquez, al que me refiero al principio del discurso,
el Cervantes, el Iván, el recuerdo de mi querido primo fallecido prematuramente, y una infinidad de nuevos negocios, siempre vinculados al mar, que se fueron desarrollando a partir de una flota propia, como diría mi padre, verdadera columna vertebral del negocio. En cualquier caso, no os motivo este discurso de detenerme en detalles sobre el Grupo Suardiaz, pero sí me sirve de homenaje a nuestros mayores, y que, como también cuenta en sus memorias Alfonso Fernández, cuando se refería a los inicios de Vapores Suardiaz, escribía: se hizo la reapertura de la oficina del Marqués de San Esteban, en Gijón, con 100 pesetas como aportación a la caja, y siendo realizadas las labores de acondicionamiento del local por nosotros mismos, o sea, por don Rafael, por don José y por yo mismo. Este escrito es uno de los primeros colaboradores, se refleja con claridad la precariedad de los comienzos. Por todo ello quisiera tener un reconocimiento a estas personas que, con mi tío Falo y con mi padre al frente, consiguieron construir un gran legado, que no se mide en medios materiales, sino los valores que han inspirado a las siguientes generaciones. Y para continuar con el capítulo de los agradecimientos, quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que han acompañado el desarrollo de Suardiaz a través de su historia, que han trabajado junto a los fundadores, como también a todas las personas con las que desde mi incorporación han compartido conmigo desvelos, mucho trabajo, y por qué no decirlo, algún éxito. Y además que tengo el honor de ver que algunos de ellos me acompañan en el día de hoy en esta sala. Pero me van a permitir que en este punto compartan ustedes muy brevemente algún recuerdo personal. Cuando yo era estudiante de Derecho, acompañaba a mi padre en alguna visita a los barcos y él siempre me comentaba: cuando vayas a un barco siempre pide permiso al capitán, porque para subir a bordo, porque en un barco el armador no es el máximo responsable, sino que es su capitán. Y añadía: no olvides que estamos hablando del más importante activo de la compañía. Un barco siempre impone y engancha. Por eso te recomiendo que espacíes tus visitas para que no te condicionen las decisiones empresariales. También recuerdo cómo me hablaban con orgullo de todo el equipo de Suardiaz. Y veíamos como muchos profesionales que se habían formado en nuestra casa y ahora detentaban puestos muy importantes en el sector. Y él me decía orgulloso: esto es la Universidad de Suardiaz. Yo, con cierta imprudencia juvenil, le inquiría: ¿cómo? Que se forman y se van. Y entonces él me respondía con sorna asturiana: sí, es verdad, en algunos casos los formamos y se van. Pero añadía: hay algo peor que formar a tu equipo y que se vaya. No formarlos y que se queden. Nuestra historia, como seguro la de otras muchas familias, es la historia de personas que con compromiso, arraigo y esfuerzo han sabido navegar en tiempos de bonanza y en tiempos de tormenta. Porque la tradición no se hereda, se conquista. Y como dice un proverbio marítimo, el pasado no es un ancla, sino la quilla que da estabilidad y rumbo al futuro. También, a continuación, quiero expresar mi más profundo agradecimiento al resto de mi familia, cuyo afecto y apoyo han supuesto un pilar fundamental en mi trayectoria. En primer lugar, a mi padre mencionado y a mi madre, que fue un nexo de unión y ejemplo de generosidad para todos nosotros. A mis primos, con una mención especial a Amadeo. También a Chiti y a Cristina, sin olvidarme de sus padres y de mi querida tía Chiti. Y cómo no, a mis hermanos, a los que quiero y admiro, con los que crecí, aprendí y compartí, y seguiremos compartiendo una apasionante singladura. Gracias, María Elvira, por tu apoyo y lealtad en los momentos buenos y en los difíciles. Y gracias, Pepe, por dejarte convencer para aparcar tu pasión por la arquitectura, como nuestro tío abuelo, Antonio Suardiaz, y compartir conmigo grandes momentos en el puente de Suardiaz. Gracias también a mis hijos, Alejandra, Leticia y Juan, que hoy también me acompañan, en los que ya adivino cómo ha aprendido la semilla del emprendimiento empresarial que es tan característico de nuestra familia. También en este momento aprovecho para recordar el título tan trascendental que me ha otorgado recientemente Alejandra y Luis,
haciéndome abuelo de una preciosa Isabel. Y si hablamos de trascendencia, dejo para el final la parte imprescindible del equipo que hemos construido juntos. Chabela. Gracias, Chabela, porque ha sido la mano que me ha sostenido y el corazón que me ha motivado a seguir adelante. Ya se ha incorporado una nueva generación a su ardidad. Ellos serán los encargados de continuar el legado que reciben. Pero para vosotros, me gustaría mencionar otro dicho marinero que dice así: si quieres aprender a rezar, sal a navegar. Así que os recomiendo encomendaros a la protección de nuestra patrona, la Virgen del Carmen, estrella de los mares, que es la que os va a transmitir la calma en la inmensidad de los océanos. Recordando las preciosas estrofas de nuestra salve marinera, de los mares iris, de eterna aventura, fervoroso llega al cielo, hasta ti y hasta ti nuestro clamor. Termino estas humildes reflexiones volviendo al título del discurso. Desde el puente de una naviera centenaria, el gran cambio de nuestra industria no solo se observa, sino que se vive con el respeto a la tradición y la responsabilidad de liderar hacia el futuro. Decía Víctor Hugo, el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos es lo desconocido, pero para los valientes es la oportunidad. Simplifiquemos, volvamos a lo esencial y recordemos que el verdadero progreso no es solo técnico, sino humano. Y en este progreso, la cooperación juega un papel esencial. De ahí la importancia de la colaboración de todas partes para construir este futuro. En nuestro mundo, adaptarse no es una opción. Es la única forma de mantenerse a flote. Por ello, cada ola de cambio, veámosla como una oportunidad para innovar y liderar. La transición energética, aunque necesaria, plantea un desafío existencial para muchas navieras. Sin embargo, estoy convencido que nuestra industria tiene la capacidad de superar estas dificultades si actuamos equilibrando sostenibilidad y viabilidad económica. El mar es el espacio de la aventura sin límite y es el horizonte de todos los hombres valientes. Es de todos ustedes conocido que un mar calmado nunca hizo hábil a un marinero. Son los desafíos los que moldean nuestra grandeza. Y para terminar, añado, no miremos nuestro destino únicamente por la ruta del comercio. Miremoslo por la brújula de su legado y de su trascendencia. He dicho. Muchas gracias. Tiene la palabra el ilustrísimo señor académico de número, don José María Blanco Núñez, para contestar en nombre de esta Real Academia al discurso de recepción que ha pronunciado el académico electo don Juan Riba Francos. Excelentísimos e ilustrísimos señores, excelentísimas e ilustrísimas señoras, señoras y señores, queridos amigos y compañeros. El académico recipiendario don Juan Riba Francos me ha concedido el alto honor de contestar su discurso, lo cual, por una parte, me hace asumir una responsabilidad difícil y, por otra, me llena de satisfacción por las cuestiones familiares que enseguida desvelaré. Tuve el placer de conocer a don Juan cuando ingresó en esta Real Academia de la Mar y desde entonces mantenemos una amistad que arrancó en la generación anterior a la mía. Para él, otra generación más. La modestia y su carencia de fatua vanidad le ha hecho pasar como de puntillas por alguno de sus familiares directos, a los que yo, por el uniforme que he visto y por cariño a mis antepasados, me tengo que referir. El tío mayor de don Juan, el excelentísimo señor don Ángel Rivas Díaz, almirante de la Armada, ingeniero naval y caballero laureado de San Fernando, nació en Villaviciosa de Asturias, el pueblo natal de mi padre, en 1904, e ingresó en la Escuela Naval, entonces en San Fernando, el 1 de enero del año 1920, saliendo el 23 con el número 1 de su promoción. Don Ángel fue, en su juventud, íntimo amigo de mi tío mayor, el teniente de caballería
José Blanco Moreno, muerto dando una carga al frente de su sección de regulares montados de Ceuta el año 1924, cuando la retirada de Sahagún. Hay unas fotos postales de la villa festejando el Día de los Americanos o de los indianos, en que se ve a ambos uniformados, seguramente los únicos del pueblo, salvo los guardias civiles y el ayudante de marina. Su hermano Juan, nacido en 1908, también ingresó en el Cuerpo General de la Armada en 1923. Ambos hermanos eran tenientes de navío en 1936 y en el mes de julio de ese año Ángel estaba en situación de supernumerario en Gijón y Ángel embarcado en el crucero Libertad y se encontraba de permiso en la misma ciudad. El día 18 de aquel fatídico año, ambos se presentaron voluntarios en el cuartel del Simancas, sublevado contra la República. Juan fallecerá abrasado y con el cuerpo lleno de metralla, atendido por su hermano Ángel. Cuando el cuartel fue tomado, un miliciano salvó milagrosamente la vida de don Ángel, que enseguida, gracias a un médico de su pueblo natal, encontró refugio en una casa de campo de Villaviciosa, de la que pasó a un zulo que le habilitaron en la casona familiar de la parroquia de Breceña, en la misma Villaviciosa, del cual pudo salir en octubre de 1937. Pues bien, don Ángel, al que tuve el honor de conocer el año de mi ingreso en Marín, en 1962, fue durante su carrera naval íntimo amigo del hermano mayor de mi madre, el almirante Indalecio Núñez Iglesias, amistad fraternal que remacharon cuando este último cesó en marzo de 1956 como agregado naval en Tokio. Esos son los antiguos lazos que anudan la amistad entre el nuevo académico numerario y el que les habla. Tras Ángel y Juan, Cristina Suardíaz y Juan Riba tuvieron otros dos hijos, los mencionados José, padre de nuestro académico, y Rafael, y dos hijas, María y María de los Ángeles. Como ya se ha dicho, fueron estos hijos varones menores los que fundaron y se ocuparon de la naviera familiar. Don José nació en Villaviciosa también el día 17 de octubre de 1912, era médico de profesión y de vocación, discípulo de don Carlos Jiménez Díaz e internista formado en la Universidad de Heidelberg. Era además abogado del Ilustre Colegio de Madrid desde el 4 de abril de 1959. Seguramente esa doble vertiente de médico hipocrático y de jurista le llevó a inculcar en sus hijos valores presididos por un palpable espartanismo, centrado en el culto a la disciplina, que no deben confundir con el taconazo o la mano al botón de la gorra, sino con la perfecta observancia de la doctrina, sea religiosa, laica, civil o militar. Al esfuerzo, a la sencillez, valor este último, lo digo con orgullo, muy cultivado en Asturias y además en el amor a la justicia. Su tío Rafael, nacido en 1919, por su edad y por los avatares de la guerra civil, ingresó en el arma de infantería, de la cual se retiró con el empleo de comandante, dejando su profesión para subir al puente de mando de vapores Suardíaz. En cuanto a nuestro académico, don Juan Riba Francos, ha tenido y tiene una exitosa vida empresarial acreditada con este currículum vitae, pues es consejero delegado de las empresas que componen el Grupo Suardíaz, dedicadas al transporte marítimo, terrestre y aéreo, y presidente de Suardíaz Shipping Lines, naviera líder en Europa en transporte de vehículos y en el desarrollo de las autopistas del mar. Es presidente de Suardíaz Energy, con flota propia de gabarras suministradoras de combustibles, es decir, para el tan de moda bunkering, que fue ampliado el año pasado, sumándole una división de viento en alta mar, Wind Offshore, a la que se ha incorporado ya la primera unidad que da servicio a la industria de los campos eólicos marinos, convirtiéndose en la primera empresa naviera española de este sector. Fue presidente, como él ha explicado, de ANAVE entre 2003 y 2009 y su vicepresidente desde 2024, en que ha sucedido a nuestro llorado académico don Gonzalo Álvaro González Figaredo, que en paz descanse. Fue presidente de la Asociación de Navieros de la Comunidad Europea, EXA, entre junio del 2011 y diciembre del 2013. EXA es la organización que agrupa a las asociaciones nacionales de navieros de la Unión Europea más Noruega
y actualmente es miembro de su junta directiva. Esta presidencia honra significativamente a Juan Riba, pero también a toda España, pues es muy poco frecuente, por no decir nada frecuente, que naciones que verdaderamente gobernaron sobre las olas reconozcan la valía de un armador español. Presidente del Comité Naval Español del Bureau Veritas desde noviembre de 2014 y desde el marzo del 2023, miembro del Bureau Veritas Marine and Offshore Council. Este consejo se reúne en París y está compuesto por un número muy exclusivo de representantes del sector a nivel mundial y es foro de debate de alto nivel sobre temas importantes que afectan a la industria naviera. Es también miembro de la Junta Directiva de la Cámara Naviera Internacional desde junio de 2015, que es la Asociación de Comercio Global para los Armadores y Operadores y representa más del 80% de la flota mundial. Por fin es académico de número de la Real Academia de la Mar desde noviembre, correspondiente desde noviembre de 2020 y miembro de la Junta de Gobierno de la Real Liga Naval Española desde febrero de 2024. Ese currículum vitae, si quieren muy brillante, es en el fondo de una modestia apabullante, pues lo importante es saber cómo se ha llegado a ocupar esos puestos, si ha sido un camino de rosas o un sendero de espinas, si navegó con viento en popa en la estela de la empresa heredada de su familia o si las amuras de su barco tuvieron que enfrentarse a olas descomunales y a rociones de maldad o expuestas incluso a las garras de la piratería, lo cual nos hizo bucear en hemerotecas, incluso recurrimos al modernísimo ChatGPT y contrastamos ciertos testimonios para ofrecerles materia curricular y que ustedes la puedan juzgar. Cuando Juan Riba estaba realizando las prácticas de la instrucción militar de la escala de complemento en El Goloso, falleció su padre en el día de su santo, el día de San José del año 80 del siglo pasado. Juan, en la estela jurídica paterna, acababa de terminar la carrera de Derecho el año anterior, cuando contaba 21 años de edad. Durante sus estudios en la Universidad Autónoma primero y en la Complutense los 2 últimos años, su padre le invitó a practicar en la oficina de Suar Díaz y como en ese triste momento ninguno de sus hermanos mayores estaba trabajando en la compañía, no le quedó más remedio que incorporarse a ella. La naviera estaba dirigida entonces por su querido tío Rafael, con el cual trabajaban 2 de sus hijos, Rafael y Amadeo. Desgraciadamente, ese valiosísimo presidente falleció en 1989 y fue entonces cuando Juan pidió a su hermano mayor, Pepe, arquitecto de profesión, por cierto, como su tío abuelo Antonio Suar Díaz, que fue el que proyectó y levantó el precioso ayuntamiento de Villaviciosa, pues Juan le pidió a su hermano Pepe que se uniese a ellos. A finales de los 90, el mando de la compañía, tratándose de una de vapores, es mucho mejor el verbo mandar que el verbo dirigir, estaba desdibujado. Nosotros, los militares, tenemos un precepto fundamental, la unidad de mando, que se comprende muy bien con la frase que pronunció el mariscal Foch al finalizar vencedor la Primera Guerra Mundial. Ahora admiro menos a Napoleón. Él luchaba contra coaliciones. Algunos ejecutivos desleales aprovecharon para realizar movimientos coaligados e innobles contra Suar Díaz. Incluso sufrieron un chantaje por parte de algunos de ellos, lo que suponía perder los principales contratos que por entonces tenían firmados. Como no cedieron a tal chantaje, la amenaza se cumplió, con la complicidad de algún directivo de grandes empresas japonesas, suecas y alguna española, y Suar Díaz perdió el 80% de su facturación cuando se había comprometido a la contratación de barcos nuevos por más de 200 millones de euros. Ni que decir tiene que parte de esos directivos desleales fueron inmediatamente contratados por el contubernio usurpador. Pero la estocada pinchó un hueso, porque los Riba, Suar Díaz y seguramente con nuestro recipiendario a la cabeza, reaccionaron dando la batalla, aunque el enemigo estaba dentro, y su empuje provocó que le entregasen el mando de la nave cuando los triángulos de capa amenazaban con rifarse. Don Juan tuvo que lidiar con varias refinanciaciones, empezando por una suspensión de pagos o, como ahora se dice, un 5 bis, en el 2013. Recorrió Europa buscando recuperar clientes, abrió nuevos negocios, creó poco a poco
un nuevo equipo, arrostrando el temporal en soledad por esas procerosas aguas europeas, contando, no todo fue negativo, con el incondicional e imprescindible apoyo de su familia, sin el cual hubiera sido imposible sacar adelante esta misión, según sus propias palabras. Y según leemos en cierto informe, que en parte él ha confirmado, consiguió contratar un petrolero Aframax en el 2003 para Repsol, refinanciar la empresa en el 2013 y en el 2017, entrar en el bunkering contratando gabarras para Repsol y Cepsa, recuperar la confianza de los clientes de la automoción para dar ocupación a la flota recién contratada, con nuevos contratos y abriendo nuevas líneas marítimas, lanzar la primera autopista de mar en Europa avalada por Bruselas y aprobada por los parlamentos de España y Francia, montar la mayor empresa de terminales de cruceros de Europa con terminales en Barcelona, Málaga, Singapur, Lisboa, etc., que años más tarde vendió a intereses turcos. Abrir nuevas delegaciones en Francia, Marruecos e Hispanoamérica, así como una nueva autopista de mar que conecta Vigo con Liverpool. Vender a la Armada el Rolón Roloff Galicia, hoy Isabel, transporte logístico para el Ejército de Tierra, votado en 2003 en hijos de J. Barreras, que ha reemplazado al antiguo Rolón Roloff Martín Posadillo, que también había pertenecido a Suar Díaz. Como los ingenieros de la Inspección de Construcciones y Obras de la Armada son duros, esto califica muy positivamente a la compañía. Y por fin, renovar la flota Car Carrier con unidades modernas y eficientes. Este mismo año ha incorporado el primer barco para la eólica marina de un armador español, de lo que está muy orgulloso, pues en ello ha intervenido decisivamente su hija Alejandra, de la división Suar Díaz Energy. La actividad de nuestro académico es tan importante que solo voy a dar un dato. Ayer, al mediodía, estaba en una importante reunión de su ramo aquí en Madrid. Hoy, a las 12 de la mañana, regresó de Londres. Con eso les digo cómo se mueve. Y si Modesto ha sido como armador, no lo ha sido menos como miembro del equipo nacional de hípica, que en los Juegos del Mediterráneo, en Atenas y en Almería, obtuvo respectivamente las medallas de bronce y plata en la especialidad de salto de obstáculos. Ni siquiera nos ha comentado algo de su yegua, Amina, la ganadora de la plata en 2005 en Almería, que además llevó a su jinete en triunfo por Madrid, Oporto, Barcelona y Oviedo. Para alguien que se considera de Gijón, este sí que debió ser un triunfo de verdad. O del mítico Colin d'Or, con el que conquistó la potencia del concurso internacional de Madrid de 1997, afrontando un muro que no es el muro de Gijón, es un muro así, de 2 metros 20 centímetros. Amina, cuando se retiró del servicio activo, pasó a ser madre en la yeguada Juan Riva, la cual cría ejemplares en su finca de Aranjuez, ahora montados con éxito por sus hijos Leticia y Juan, ambos varias veces campeones de España y representantes del equipo español en Copas de Naciones y en Campeonatos de Europa. El reto mayúsculo que afrontaba en Vapores Suar Díaz le hizo sacrificar parcialmente y ocultar esta su gran afición, porque mentes malvadas lo utilizaban para atacarlo profesionalmente. Ataques piráticos que sufrió durante esos años de sacrificada juventud. Y, por cierto, la hípica no es incompatible con la mar. La Escuela Naval Italiana de Livorno sigue contando con picadero. Además de su hija Alejandra, citada más arriba, actualmente se están incorporando a la compañía la nueva generación familiar. Un hijo de su hermano Pepe, de nombre también José, Elvira, hija de su hermana María Elvira, y Bruno, hijo de su querida prima Chiti, todos perfectamente preparados y poseedores de los grandes principios éticos heredados. Honra merecen los que a los suyos se parecen. Cuando el que les habla hizo la especialidad de comunicaciones en la desaparecida Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada, en Vigo, en la ETEA, Suar Díaz estaba en la prensa gallega a diario, debido a la construcción en Barreras, cito, Bouzas, que amadrinó, la botadura del Bouzas, que amadrinó la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Transporte y Energía, Loyola de Palacio, que hace la quinta de las diseñadas por esta factoría naval desde 1975. Suar Díaz decidió darle el nombre de Bouzas a su quinto vástago encargado en hijos de J. Barreras
porque es el topónimo de la villa que alberga la terminal desde la que opera hace más de 20 años y como reconocimiento a la ciudad y a los vínculos comerciales y de amistad que se han forjado en los últimos 30 años. Fin de la cita. Otra nota periodística hablaba de los quintillizos de Suar Díaz. Otro puerto muy vinculado a Vapores Suar Díaz, además del Musel de Gijón, es el de Santa Cruz de Tenerife, cuya autoridad portuaria entregó a Juan Riba recientemente una metopa conmemorativa agradeciendo su lealtad histórica con el puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde comenzaron a operar en 1965, inicialmente como consignatarios, y continúa diciendo el periódico. El crecimiento de Suar Díaz a lo largo de su historia le ha llevado a la prestación de servicios marítimos globales desde transportes hasta almacenaje, pasando por logística, transporte intermodal y su actividad como compañía armadora. Flota Suar Díaz, especializada en tráfico roll-on-roll-off, opera en líneas regulares propias, ofrece 2 líneas semanales entre Tenerife y Europa, una con conexiones con los puertos del norte del continente y otra con la zona del Mediterráneo, tocando Casablanca y Barcelona. Fin de la cita. El pasado año, el Instituto Marítimo Español, con motivo de su 40 aniversario, le concedió el premio de al legado, por ser, entre otras cosas, miembro de su primera promoción, y como certificó el jurado de tal premio, por poner el foco en el talento y formación de su equipo para que su legado continúe con la misma proyección y trascendencia. El tiempo disponible no me permite prolongar la tira de este aparejo. Creo que estos botones de muestra son suficientes para evidenciar el cariño del litoral español a esta centenaria compañía y, por ende, a nuestro nuevo académico. Don Juan, seas muy bienvenido a esta Real Academia, donde cuentas con buenos amigos y grandes admiradores. El numerario electo, ilustrísimo señor don Juan Riba Francos, se servirá acercarse a esta presidencia para recoger su nombramiento y serle impuesta su medalla académica. El ilustrísimo señor don Juan Riba Francos queda recibido por académico de número de esta Real Academia de la Mar. En nombre de la Real Academia de la Mar expreso nuestro agradecimiento al Instituto de Ingeniería de España, que gracias a la gestión de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España hace viable poder utilizar este salón para nuestras ceremonias, así como a las dignísimas autoridades, señores académicos, invitados y demás público asistente su presencia en esta solemnidad corporativa que damos por concluida, rogándoles nos acompañen en la colación de hermandad que se servirá a continuación en la planta baja. Se levanta la sesión.